Buenos días, Alegría. Buenos días, Alegría. Hoy voy a hablarles sobre unos cuantos documentales que me han ayudado mucho en lo personal, en lo concerniente a mi dieta. Si bien unos años atrás, de manera espontánea, con libre voluntad, de manera intuitiva, empecé a convertirme en vegetariano. No ha sido hasta que he visto, por ejemplo, el Milagro Gerson, que terminó de convencerme el tema de cuidarse con la alimentación. Y después del Milagro Gerson vinieron muchos otros documentales que no solo revolvieron mi cabeza, sino también mi estómago, al ver esas cosas que uno no cree literalmente, pues hicieron que me diera cuenta de cuánto daño nos hace cierto tipo de productos en lo físico, en lo emocional, en lo planetario. Y si uno no se informa de esta manera, no ve este tipo de documentales, pues como que vive sumido en una ignorancia tranquila, asintomática, hasta que ya es demasiado tarde. Uno de esos documentales que me ha ayudado mucho se llama La comida importa. También pueden encontrarlo en el internet. Y este documental hace énfasis que uno de los grandes problemas por lo cual la gente se enferma es por la carencia de vitaminas y minerales. Curiosamente, la industria de la farmacia, la misma Organización Mundial de la Salud, te dice que consumir muchas vitaminas es hasta contraproducente. Te dicen que te cuides de determinadas vitaminas porque una hipervitaminosis puede causarte daño. Sin embargo, en este documental hay un doctor que se llama Andrew Soule, que hace énfasis que las vitaminas no son dañinas al cuerpo. Y según estudios que había hecho a lo largo de los 23 años, en sus últimos 23 años, haciendo averiguaciones según la Asociación Americana de Centros de Control de Envenenamiento, Andrew Soule menciona que en 23 años presuntamente se han atribuido 10 muertes, solo 10 muertes, al consumo excesivo de vitaminas. Se presume, pero no está comprobado. 10 muertes en 23 años, mientras que las muertes debidas al correcto consumo de fármacos, es decir, sin alterar la dosis, o sea, correctamente administradas, en esos 23 años han habido más de 2.438.000 muertes por el consumo correcto de fármacos. Hay una gran diferencia entre más de 2 millones contra 10. Significa que si mucha gente muere al año por el uso correcto de fármacos, por los síntomas, por las reacciones adversas que vienen después del consumo, nos damos cuenta que ahí algo está fallando seriamente. Y, por ejemplo, Andrew Soule menciona que en todos estos estudios, llamémoslo farmacéuticos, el exceso de vitamina C causaba cálculos renales. Y este hombre menciona que en sus 30 años como profesional, como docente, había mandado averiguar con sus colegas, con sus estudiantes, él mismo, si evidentemente había ese riesgo con el consumo de vitamina C, y nunca encontró nada. Por el contrario, encontró más de un estudio que sí apoyaba el consumo de vitamina C. Es más, ya desde los años 40, el famoso Linus Pauling, 2 veces premio Nobel, él recomendaba altas dosis de vitamina C para curar un resfrío común. Pero cuando uno dice, ¿pero por qué nos dicen una cosa y resulta que pasa otra? Y la cosa es muy obvia si pensamos que la industria de la farmacia no existiría si no hubieran enfermos. Y una forma de mantener a la gente enferma es decirle, desde mi punto de vista, toma ciertas vitaminas poco a poco, porque de esa manera sé que te voy a mantener
susceptible a que puedas enfermarte porque tu cuerpo no tiene los nutrientes necesarios. A raíz de esto, que cada vez ha hecho más popular lo que se llama la medicina ortomolecular, donde las dosis de biomoléculas, como ser vitaminas, se administran por encima del umbral de la Organización Mundial de la Salud y con excelentes resultados. Pero, como les decía, una buena manera de decir no tomes vitaminas te va a causar hipervitaminosis y te va a tener literalmente más susceptible a enfermarte porque tu cuerpo, como lo decía, no tiene los insumos necesarios, que son vitaminas y minerales, por resumirlo, para que se autodefienda. Y una vez más, si tuviéramos esas recomendaciones útiles, cada vez habrían menos enfermos y más sanos, valga la redundancia. Y es algo que no pasa. Por el contrario, cada vez la gente se enferma más y más rápido y a más temprana edad. Entonces está claro que hay algo que no está funcionando. Creo que la misma industria es la causante de desinformar a la gente. Hay muchos documentales justamente donde demuestran cómo personas con intereses económicos se encargan de infiltrar información errónea para causar confusión en la gente. Uno dice, cuando a alguien le preguntas qué deseas para el mundo, dicen deseo la paz del mundo y deseo la salud del mundo. ¿Y por qué no ocurre eso de la salud del mundo? ¿Por qué nos enfermamos cada vez más? Para mí, y es muy personal, la respuesta es muy sencilla: intereses económicos muy grandes que tienen que ver con la industria de la farmacia y la medicina, lamentablemente. Por ejemplo, Andrew Soll menciona que 2 puñaditos de castañas de cayú equivalen a una dosis de Prozac. Y mucha gente que tiene depresión se le administra Prozac, que además deriva en tendencias suicidas. Está claro que la farmacia no te va a recomendar 2 castañas de cayú, te va a recomendar Prozac. Entonces dices, ¿qué pasa? ¿Por qué hay tan poca información de productos naturales tan maravillosos que se nos oculta? Y además que uno confía ciegamente en su médico, y el médico confía ciegamente en lo que ha estudiado. Entonces es una cadena sin fin si uno no se dedica a averiguar un poco. Con esto no digo que dejes a tu médico, pero por lo menos que te vayas informando más para tener algo más sano. En este documental nos hacen mucho énfasis en optar por informarnos de lo que ellos consideran superalimentos y que realmente nos traen mucho más beneficio que, está claro, que la comida procesada. Así que por mi parte yo me he anotado un par de chanchullos. Por ejemplo, en las publicidades te dicen el típico desayuno americano que incluye un jugo de naranja, porque la naranja es sinónimo de vitamina C, y resulta que la gran mayoría de los jugos en caja no son de naranja, son de cualquier otra cosa. Y obviamente dudas hasta qué punto tenga realmente vitamina C ese jugo de naranja. Sin contar que se ha creado ese paradigma de que la naranja es lo top en vitamina C, cuando 100 ml tiene apenas 60 miligramos de vitamina C, contra los 3000 que tiene el camu camu, que es igual a un cítrico. Imagínense de manera natural consumir 3 gramos de vitamina C en tu desayuno con un poquito de camu camu. No sabemos, no lo conocemos, no nos informamos y optamos por a veces tomar el jugo en caja o comprarnos vitamina C pura, que también ya, es saludable, pero nada mejor que algo puro. Por ejemplo, otros superalimentos son el cacao, la maca, el noni, la espirulina, la chía, el sacha inchi, la quinoa, en fin, hay varios. Por ejemplo, en el caso de la chía, se los menciono, tiene 700% más omega 3 que el salmón. Tiene 100% más fibra que cualquier cereal, 800% más que la leche, 800% más fósforo que la leche
y 500% más calcio asimilable que la leche. Tiene también la chía 1400% más que el magnesio del brócoli, 100% más potasio que los plátanos, 200 veces más hierro que la espinaca y 300 veces más que el selenio, más selenio que el lino. Sin contar que la chía tiene todos los aminoácidos que se consideran esenciales. Aquellos por los que tu médico te dice come carne, los tiene la chía también. Por ejemplo, en el caso de otro superalimento que es la famosa espirulina, un alga, tiene 34 veces más hierro que la espinaca, 22 veces más betacaroteno que la zanahoria y tiene entre 55 y 70% de proteína. Yo creo que es el alimento con mayor índice de proteína que no sea animal, sin contar que con la espirulina lo único que tiene en muy poca cantidad es vitamina C, pues todo lo demás lo tiene en abundancia. Con un par de gramitos de espirulina, además es muy poco calórica, estarías mucho más alimentado que esos famosos batidos saborizados y colorizados que te cuestan bastante dinero y que además se jactan de ser naturales. En el momento que tienen un colorcito y un saborcito, para mí no es natural. Además te dicen que sacan el calcio de la espirulina para ponerle a ese alimento. Yo digo, ¿por qué no usas directamente el alimento en vez de estar comprando algo químico? Comercio, marketing, lamentablemente. Otro documental que me ha gustado mucho se llama Tenedores contra Cuchillos. Muy lindo documental. En este menciona, por ejemplo, por qué la gente engorda. Y se dicen, no es porque coma demasiado y porque sea además sedentaria. No solo por eso la gente engorda, más allá de que se menciona el tema genético. Pero, por ejemplo, en este documental menciona que nuestro estómago tiene algo así como receptores, como sensores, que miden, son de estiramiento y de densidad calórica. Es decir, que cuando ingresa alimento al cuerpo, el estómago tiene un sensor hasta cuándo puede estirarse, por el volumen del alimento, y los otros sensores dicen cuál es la calidad del alimento que estás consumiendo. Entonces, por ejemplo, si consumes 500 calorías en vegetales, el estómago está tan sabiamente diseñado que como que esa es la cantidad en la que el estómago dice, ya está nomás lleno, y aparte que tiene los nutrientes correctos, por ende manda una señal a la cabeza, al cerebro, en el que dice, estás lleno, deja de comer. Pero ¿qué pasa con los alimentos procesados? Una menor cantidad de alimento tiene una mayor, llamémosle, un mayor índice calórico. Qué sé yo, una barrita de un alimento procesado resulta que tiene 500 calorías. Entonces, como el estómago ha detectado que todavía no está lleno, le dice al cerebro, dame más alimento. Entonces uno vuelve a consumir otra vez más calorías, pero no con los nutrientes respectivos. Por eso el estómago sigue pidiendo alimento. Es la razón por la cual mucha gente come obsesivamente y nunca se llena. O al poco tiempo de haber comido vuelve a tener hambre. Porque el estómago dice, oye, te has zampado 4 hamburguesas, ¿dónde están los nutrientes? Sigue comiendo. Personalmente, cuando yo me hago mi juguito verde así de Hulk poderoso y encima le meto espirulina, automáticamente tengo ya una sensación de saciedad. Con un jugo 250 ml. Además que está lleno de minerales, de nutrientes, de enzimas, de vitaminas, en fin. Pero eso es, como les decía, esta razón de estos receptores que menciona en este documental es por la cual uno come, además que busca la saciedad, busca querer llenarse, no busca alimentarse. Y de ahí viene el dicho, barriga llena, corazón contento. Medio que no va por ahí. Pero se ha vuelto un mito, se ha vuelto una realidad. Por ejemplo, en este documental también te explica, lo entrevistan a este doctor famoso que se llama Colin Campbell. Este doctor es famoso por su libro El Estudio de China, donde ha sido el mayor estudio de los casos relacionados con alimentación y cáncer.
Ha sido un estudio, un libro que ha llevado muchos años de estudio para tener un mapa demográfico del cáncer según su alimentación. Súper interesante. Y este hombre menciona por qué la proteína animal causa cáncer. Y él menciona que hizo un experimento con ratas de laboratorio a las cuales se les daba caseína, la proteína de la leche, a unas al 20% y a otras el 5%. Y a lo largo de 3 semanas, las que tenían el 20% desarrollaban tumores. Entonces decidió hacer otro experimento de ralear a las del 5% y quedarse con las del 20%. Y a estas que les daba el 20%, les daba durante 3 semanas y después bajaba la dosis otras 3 semanas y les volvía a subir la dosis. Y cuando había un bajón del consumo de caseína, los tumores disminuían de tamaño. Así de simple. Y eso es lo que sucede con el ser humano. Lamentablemente cuando consume productos de origen animal. Y también está claro que si tú ves las estadísticas, en los países cuya cultura tiene un gran consumo de proteína animal, son los países en los que mayor índice de cáncer hay. Entonces está claro que hay algo raro. Sin embargo, ¿qué te dice la industria? Hasta los propios doctores, hasta los propios nutricionistas, come carne. Porque así es sano, es bueno, necesitas carne, necesitas proteína. Además lo come desde mi recontratatarabuelo. Pero hay una gran diferencia que siglos atrás la gente haya comido carne por copiar la conducta animal, de ver de qué alimentarse, a que hoy por hoy se vea que eso no es sano, pero aún así la industria te la venda. O sea, si tú eres un ganadero, lo mínimo que vas a hacer es publicitar que la carne es sana. Si no, nadie te la va a comprar, ¿no es cierto? Y eso es lo que pasa. Pero está tan metido en nuestro subconsciente, en nuestra cultura, que uno dice, no, mi carnecita no la dejo nunca, tan deli mi parrillada. Obviamente es muy arraigado y es muy fuerte. Lo único que yo sugeriría es, ok, si quieres comer carne, bueno, redúcela al máximo y súplela con alimentos más sanos. ¿Qué más tengo? Hay otro documental que también me ha gustado muchísimo. Antes que eso, justamente en estos países que se consume mucha proteína animal, resulta que las enfermedades más comunes son las del corazón, cáncer de próstata, cáncer de colon, de mama, artritis reumatoide, esclerosis múltiple u obesidad. Eso se ve más en los países industrializados, ¿no? Les decía, otro documental que me ha gustado mucho se llama Hambriento por cambiar o Hambriento por el cambio, sería un poco la traducción. Ahí hace énfasis que los alimentos que comemos no son alimentos, sino son productos comestibles. Y que una de las cosas más perjudiciales que consumimos sin darnos cuenta es el azúcar. Y con azúcar, como lo mencionaba alguna vez, no es las cucharitas que te pones a tu café o a tu té, sino el azúcar que se consume o se produce a raíz especialmente de las harinas blancas y del arroz procesado, de las harinas refinadas, todo ello. Y además del famoso jarabe de fructosa que se utiliza para endulzar todo. Entonces eso es muy económico, pero resulta que en el momento que eso ingresa a tu estómago, se convierte en azúcar. Entonces uno dice, yo no consumo azúcar, pero le mete pan, le mete fideos, le mete harinas en sus queques, en sus masitas, en todo eso, y obviamente se está llenando de azúcar. Hasta inclusive tienes azúcar en el pan, tienes azúcar pues heladitos, chocolate, en todo tienes azúcar, que no te das cuenta. Inclusive hasta la leche de los niños tiene más azúcar de la que pensamos. Tiene más azúcar la leche de los niños que un refresco de soda. ¿Y qué hace la mamá? Le chanta su leche al niñito en bolsita, saborizada, colorizada, dulcificada, y no se da cuenta el daño que hace. Más rato voy a hablar de la leche. También este documental me pareció interesante porque menciona
dos formas en las que el cuerpo se defiende de las toxinas. Una de ellas genera mucosidad para evitar la inflamación y hacer que el cuerpo no se dañe más. Y la otra forma de combatir a las toxinas, el cuerpo hace que genera grasa. Porque muchas de las toxinas son liposolubles. Entonces, por más que tú quieras ir al gimnasio y quemar grasa, tu cuerpo no va a permitirlo. Puede quemar grasa sí en ese momento en el gimnasio, pero va a volver a generar grasa. ¿Para qué? Para aislar la toxina. Entonces, ¿qué pasa? Las personas dicen, odio mi cuerpo, estoy gorda. Y lo que pasa, no se da cuenta que su cuerpo la está protegiendo, generando grasa. De esa manera se protege. Entonces, si vas al gimnasio, de nada te va a servir. Si haces dietas, de nada te va a servir, porque sigues consumiendo productos tóxicos, productos industriales que tienen mucho tóxico. Entonces es por eso que hay mucha gente que todo el tiempo está con sobrepeso y piensa que es una cuestión genética o de familia. Si fuera así, todos nuestros antepasados hubieran sido gordos. No es una cuestión genética. En algunos casos ya podría haber un gen de esos. Pero para que la gran mayoría entre a sobrepeso u obesidad, no es una cosa genética, se los aseguro. Es un estilo de vida y de alimentación. Entonces, si una persona no empieza a desintoxicarse, no va a poder generar ese descenso en la grasa corporal. Porque si pasara eso, el cuerpo se enfermaría porque estaría sujeto a los tóxicos. Entonces, la única manera es desintoxicar el cuerpo con comida sana. Y así poco a poco va disminuyendo la grasa y uno sí va a poder enflaquecer, sin contar el tema de los problemas cardiovasculares. Partiendo de eso, una vez más, no se trata de no comer carbohidratos e ir al gimnasio a sudar mucho. No va a funcionar. Además que mucha gente hace dieta por un tiempo determinado y normalmente al cabo de un tiempo, vuelve a subir de peso, inclusive más. Porque está haciendo un proceso que no es natural para su cuerpo. Si se abstiene de comer ciertos alimentos durante cierto tiempo, el cuerpo dice, aquí hay una carencia de alimentos, así que para la próxima carencia voy a almacenar más grasa. Entonces, por eso que hay ese efecto rebote, que mucha gente que ha hecho sus dietas con toda clase de instituciones o con toda clase de bebidas, vuelve a su peso o mayor que el que antes. El tener estas dietas no es para que sea antes o después de la comida, sino es una forma de vida, que se entienda que es una forma de vida saludable, no solo para bajar un par de tallas, pero que se tome en cuenta que si hay una razón por la cual no se enflaquece, es porque se siguen consumiendo tóxicos y el cuerpo se sigue protegiendo generando grasa. Eso hay que tomarlo en cuenta. ¿Qué más tengo? En este documental menciona, por ejemplo, que te sugieren jugos porque son más fáciles de absorber, entran más rápido al torrente sanguíneo. Y te menciona, por ejemplo, que una deliciosa y romántica cena, ese alimento tarda entre 40 a 60 horas para salir completamente del organismo. Y muchas de las cenas a todos nos gusta porque es también un evento social, podemos decirlo así. Vamos a comer algo rico, ¿no? Una deliciosa cena, pero es para que uno se vaya dando cuenta de dónde vienen estos desequilibrios en nuestro organismo. Muchas cosas son absolutamente sociales, exclusivamente. Otro documental maravilloso que les voy a hablar después se llama ¿Tienes datos sobre la leche? Se llama. Pero antes de entrar en este documental, hay un par de cosas que quiero mencionarlos de mis búsquedas en otros documentales, con otros autores, con otra bibliografía, y es justamente este tema de la leche. Personalmente nunca me ha gustado la leche. Pero bueno, la leche, cuando preguntas por qué consumes leche, te dan una respuesta ya predeterminada, por las proteínas y por el calcio. Por eso toma la gente leche, para que mi hijo crezca sano y fuerte. Esa es la típica, para tener unos dientes espectaculares. Para eso es la leche.
por el calcio. Y cuando tú compras tu bolsita de leche y ves ahí ¿cómo se llama? Su etiqueta donde están las cosas nutricionales, la información nutricional, resulta que te dicen que tiene 118 miligramos de calcio por cada 100 ml. Pero no te dicen que tiene 97 de fósforo y que eso anula el calcio, por decirlo de alguna manera. Entonces te quedan 21 gramos de calcio, que además tampoco te mencionan que esos 21 gramos es de la leche en su estado original, pero cuando lo pasteurizan, aparte de matar a la mayoría de los nutrientes y bacterias, también están quitándole parte del calcio. O sea que en realidad te tomas 10 miligramos de calcio por cada 100 ml. 10. En comparación, por ejemplo, a los 130 miligramos que tiene el brócoli, a los más de 2000 que tiene la harina de coca, a los más de 1000 que tiene el ajonjolí. O sea, hay muchos lugares de donde puedes sacar calcio puro. Sin contar que Estados Unidos, que es el mayor consumidor de leche en el mundo, también es el país que tiene mayor índice de osteoporosis. ¿Por qué? Si supone que el calcio es para combatir eso. Entonces uno dice, oye, hay algo que no está funcionando, hay algo que no tiene lógica. Mayor consumo de leche y mayor índice de osteoporosis. Entonces, no te comentan, por ejemplo, que la leche o la proteína de origen animal hace que tu sangre se acidifique, porque normalmente el estado de tu cuerpo es alcalino. Entonces, cuando tomas leche, tu sangre se acidifica, y tu cuerpo, para combatir eso, necesita alcalinizarse, y para ello utiliza calcio. ¿Y de dónde lo saca? De los huesos. Entonces, si tienes una abuelita que ha salido de una fractura, no le des leche. Creo que lo único que vas a hacer es seguir acidificándole la sangre y va a seguir consumiendo su propio calcio del cuerpo. Nadie te dice eso. Solo te dicen la leche saludable. Todos lo dicen. Tampoco te dicen que el uso de la leche se la relaciona con, me ha anotado el chanchullo, eczema, artritis, diabetes, infecciones, rinitis, migrañas, osteoporosis, flemas, cáncer de colon, de próstata, de mama, asma, acné, ataques cardíacos y muchas otras enfermedades más. Además, hasta me parece lógico que cuando termina el ciclo de la lactancia a nivel biológico, como que ya terminó pues no la etapa de que el bebé tome leche. ¿Por qué seguir dándole? ¿O es que han visto alguna vez a una vaca lactando de otra? O sea, el ser humano es el único que no desteta. ¿Por qué? O sea, si vemos la naturaleza y hacemos uso de la observación, los becerros toman hasta cierta edad leche y se acabó. Y no solo con los becerros, sino que nunca has visto cualquier animal que consuma leche de otro animal, salvo cosas bonitas que ves en el internet, pero a nivel de especies, no. No solo de otra especie, sino que hasta cierta edad. Y como les decía, yo nunca he visto una vaca adulta mamando de otra. Y cuando yo le decía, cuando charlaba yo con la gente, le dice, ¿por qué tomas leche de vaca? ¿Por qué no tomas leche de chancho, por ejemplo? Bueno, sí, hay leche de cabra. Ah, ok. ¿Por qué no tomas leche de perro, de tu gato? Entonces dice, no sé, ¿por qué le das leche a tu hijo? Porque necesita alimentarse. ¿Por qué le das leche de vaca? Y se quedan calladas, ¿no? Y le digo, ¿por qué no le das leche de mono? Se parece más a tu guagua. Por lo menos es más parecido, ¿no? Entonces, ¿y por qué es eso? Porque la leche de vaca es más negocio. Se les da hormonas de crecimiento, son más rentables porque no solo te dan leche, también te dan carne. Eso no sería negocio con chanchos, ovejas, perros, gatos, monos. ¿Y por qué? Además, volviendo al tema de esto de dar leche a los niños, en fin, el famoso tema de la intolerancia a la lactosa. ¿Por qué hay intolerancia? Porque el bebé, cuando termina de
su etapa de lactancia, deja de generar una enzima que es la que hace que sea digerible la lactosa. A partir de ese momento ya no hay esa enzima, por ende ya no necesita leche. Pero ¿qué hacen los gobiernos? Se esfuerzan por dar en el desayuno escolar leche y se preguntan ¿por qué hay tanta intolerancia a la lactosa? Porque ya no deben tomar leche, y peor de otra especie, cuyas hormonas están diseñadas para un becerro, no para un ser humano. Y yo me digo, o el gobierno no tiene idea o tiene intereses económicos. Una de dos. ¿Y qué hace la industria que ya sabe que la gente es intolerante a la lactosa? Te vende leche deslactosada. O sea, la cosa es venderte. Entonces, eso de 3 vasos de leche al día, a mi parecer, a los únicos que le hace bien es a los que las venden. A nadie más. Realmente para mí, es una desinformación, un engaño publicitario que te digan que es el calcio que te ayuda, cuando la leche misma vuelve ácida a tu sangre. Y además que lo triste de esta historia, cuando le dices a alguien de dónde viene la leche, dices del supermercado. Pero no entras en conciencia que para que una vaquita te dé leche, tiene que estar preñada. O sea, todo el tiempo las tienen preñadas. Todas las mamás, imagínense que las preñen todo el tiempo para sacarles leche. Eso pasa con los animales, lamentablemente. ¿Y quién es el causante de eso? La publicidad y el consumidor final, que es uno. No entra en conciencia de que con su vasito de leche está haciendo un gran daño a una especie animal. Otra cosa, por ejemplo, sin contar que a las vacas las alimentan de transgénicos. Las llenan de antibióticos y de hormonas del crecimiento. Todo eso se llega a tu mesa a través de la carne y a tu vaso a través de la leche. Te estás llenando de transgénicos, antibióticos y de hormonas de crecimiento que alteran tu estructura genética. Y de eso uno se pregunta por qué tengo tantas enfermedades. Por ejemplo, la caseína, especialmente la caseína micelar, es una caseína, por ejemplo, que utilizan los fisiculturistas porque es una proteína lenta, se le dice, que la consumen en la noche para que se vaya distribuyendo poco a poco en el cuerpo. Pero la caseína se encuentra, obviamente, en la leche, en el queso, en todo ello, y mucha gente gusta de esto. Pero no sabe que, por ejemplo, de la caseína se hace pegamento para carpintería, para relojería, para hacer plásticos. Y ya que se usa de pegamento, se puede deducir que se pega pues en el intestino, que es de muy difícil digestión y que es de fácil adherencia al intestino, por lo cual no puedes aprovechar los nutrientes de cualquier alimento, sin contar todo lo nocivo que es de ya una proteína animal. Y en este documental que se llama ¿Tienes datos sobre la leche? Es interesante porque menciona que dice, ¿de dónde saca la gente la información que la leche es saludable? Y todos dicen, hasta mi abuela lo decía, los médicos lo dicen la tele, todo eso yo lo creo de buena fe y por eso creo que la leche es buena. Pero no lo verificas, porque asumes de manera muy inocente que la gente te está diciendo la verdad, desde el gobierno, pasando por la publicidad y terminando en tu médico, terminando en tu nutricionista. Entonces, ¿dónde ha empezado esto de la leche? A inicios del siglo XX, en Estados Unidos se empezó a hacer una campaña para vender leche al público porque era el excedente de la guerra. Entonces, había que de alguna manera deshacerse del producto. Entonces, empezaron a hacer spots publicitarios hablando de las bondades de la leche, donde inclusive te mostraban a la típica mamá en la que te decían, ni bien termina el periodo de lactancia, dele leche a su hijo. La gente, toda crédula, empezó a hacer eso. Pero lo curioso es que a principios de ese siglo se lo vendía como que para que las mamás continúen dando leche a sus hijos. Pero a su vez, por ejemplo, a eso de los años 60, la leche era considerada el Viagra de esa época. Te lo vendían como
como si fuera un Red Bull. Te vendían porque era la bebida de la vitalidad. Entonces decían, si te sientes cansado, te sientes ya que no tienes fuerzas, toma leche. No te hablaban del calcio. Entonces ya te estaban metiendo leche por otra razón. Y después empezaron a introducir publicitariamente que la leche era buena por el tema del calcio. Y después te dijeron que consumas 3 veces al día. Pero de la misma manera que se empezó a hacer este tipo de publicidades inescrupulosas, uno se da cuenta que, ¿por qué tanta publicidad de la leche en Estados Unidos? Porque es una industria que genera 60.000 millones de dólares. Obviamente les interesa a los niños, les interesa a los adultos, y por eso te la venden como sea. Es demasiada plata. Por ejemplo, en este mismo documental mencionan que hay un comité en los Estados Unidos que decide qué es lo que va a comer la gente. Son los que hacen la pirámide alimenticia. Y en este documental mencionan cómo 11 personas de ese comité, de esas 11 personas, resulta que 6 tenían relaciones industriales, relaciones económicas con la industria de la leche, de las carnes o de los huevos. Inclusive en otro documental vi que hasta los dulces los ponen en la pirámide. ¿Y quién recomendó eso? La industria del dulce. ¿Por qué? Porque tienen lados con el gobierno. Por eso cambia cada vez la pirámide. ¿Por qué en la pirámide están los granos? Porque es la mejor materia prima para hacer, como decía en otra charla, desde jugo de naranja de maíz hasta pañales y baterías alcalinas. Entonces la gente se la traga y dice, hay que comer granos. Y no se da cuenta que muchos de los granos no son aptos para el consumo humano por el tema de, ¿cómo se llama esto? Que no toleran los celíacos. Gluten, exactamente, por el tema del gluten, que es tremendamente nocivo también para la salud. El cuidado de tu salud. La comida sana es un estado de conciencia. Conciencia de tu cuerpo, conciencia social, conciencia planetaria, conciencia animal. Si te consideras una persona humanista y eres todavía carnívoro, no estás ayudando. Si te consideras ecologista, tampoco estás ayudando. ¿Por qué digo que nuestra alimentación afecta a nuestro entorno de manera mucho más fuerte de la que pensamos? Vemos las noticias del cambio climático y uno dice, ay, qué grave, no, sí, uy, qué terrible. Pero no se da cuenta que uno es el causante de eso. ¿Por qué? Otra vez a mi chanchullo. 1 kilo de carne a la parrilla produce tanto benzopireno como el humo de 60 cigarrillos. No, corrección, 600 cigarrillos. Tu asadito. 600 cigarrillos que se van a la atmósfera. El consumo de carne hace que se incremente el calentamiento global en un 18% por todos los gases que emiten las vacas, sin contar toda la depredación que hacen de los suelos. Por ejemplo, 10 hectáreas sembradas de legumbres alimentan a 61 personas. Mientras que las 10 hectáreas, las mismas 10 hectáreas con ganado, alimentan a 2. Todo el grano usado que se da al ganado vacuno, todo el grano que se da en el mundo para alimentar a las vacas, serviría para alimentar a 8.700 millones de personas. Es decir, a más personas de las que tiene el planeta actualmente. Pero toda esa alimentación va a los animales para engordarlos, para hacerlos producir. Sin contar que cuando tienes una carnecita en tu plato de comida o en tu parrilla, has ayudado a que anualmente se maten a 60 billones de animales. 60 billones de animales son sacrificados anualmente porque la gente come carne. Es una fábrica de carne, literalmente.
Ahí no importa si el animal sufre, no sufre, al matadero. ¿Para qué? Para que esté en tu mesa. Entonces te dices, oye, ¿por qué hay tanto problema de calentamiento global y todo ello? Hay una amiga que me decía, yo no dejaría de comer carne porque la presión social es muy grande. No podría. Te ven el loco que pide una lechuga en vez de pedir una carne. Pero yo me preguntaba, si a esta persona le prohibieran la carne por una cuestión dramática de salud, tendría que hacerlo. Ahí tendría que importarle no mucho la opinión de los demás. Pero ya les digo, el consumo de carne tiene que ver con tu salud, con los animales y con el planeta. Realmente es algo muy duro, es una falta de conciencia. En una charla mencioné como una amiga se asombró porque en tal país se comían a los perros. Yo le dije, en India se asombran igual de lo que tú comes sus vacas sagradas. Igual les parece escalofriante. Solamente son ideas, costumbres, cosas que se te meten en la cabeza. Y en el caso, por ejemplo, de más de una mamá que conozco, me decía, ay, pero ¿por qué le voy a dar a mi hijo en vez de leche? No va a crecer. Digo, ¿acaso los hijos de los vegetarianos son enanos? Igual crecen. Y no consumen leche. Pero las proteínas de la leche, y Charlotte Gerson menciona justamente en una entrevista, dice, la proteína de la leche materna tiene 1.8 miligramos por 100 ml. La zanahoria tiene 1.4. Y lo más importante, cuando tu bebé deja de lactar es porque ya no necesita, así es la naturaleza, así lo ha hecho Dios, la biología. Pero que le da leche de vaca, hasta los 80 años sigue lactando. Y después se queja porque tiene osteoporosis. Infórmense, por favor. No les digo que cambien radicalmente su dieta, pero infórmense. Hay mucho por descubrir y mucho que se nos oculta por intereses económicos. Es muy duro. En este documental hay una persona de gobierno en Estados Unidos, el único vegetariano creo, que decía, si camina, trota, nada, se arrastra, tiene ojos, una madre y un padre, no se lo coma. Ya les digo, uno come por gusto, porque así le enseñaron, porque se volvió social la cosa. Pero si realmente creo que si te jactas de ser una persona que está entrando en conciencia, que quiere un desarrollo espiritual, que quiere una humanidad mejor, deja la proteína animal y conviértete en una persona vegana, vegetariana, crudívora, como quiera llamárselo. Y eso implica, hay muchos vegetarianos que igual tienen problemas de salud. ¿Por qué? Porque se llenan igual de carbohidratos o se llenan de comida industrializada. Obviamente igual van a seguir enfermos, por más vegetarianos que sean. No se trata de dejar la carne, sino de saber alimentarse, de informarse bien. Y esa es una responsabilidad de cada uno, literalmente. Haz un cambio poco a poco en tu dieta, incrementa poco a poco, ve descubriendo poco a poco. No te digo que lo hagas de golpe, porque tu cuerpo está acostumbrado a muchas cosas y que de alguna manera tienes que ir desacostumbrándolo. Ya lo dije más de una vez, uno come por antojo, no por nutrirse, solo quiere llenar la barriga, no alimentarse. Y obviamente también se recomienda que hagas más ejercicio, que no seas tan sedentario, y que sobre todo uno se quite las cosas de la cabeza y viva una vida más en paz, más feliz, más llevadera. Y eso pasa también por un cambio de conciencia. No quiero entrar a la típica discusión, sí, pero si te va mal en la vida, ¿cómo vas a llevar una vida llevadera? Bueno, o sea, he visto en la internet, es un poco más fuerte lo que dice en la internet, lo voy a decir más suave, y le dice, lo que te está pasando no te pasa por karma, te pasa por estúpido. Y eso pasa con nuestra salud. No es karma, no es tu destino fatídico que a Dios se le ocurrió implantarte un gen para que te enfermes a la mala. Es una absoluta responsabilidad tuya, tu salud. No en vano,
No en vano hay un proverbio chino muy lindo que dice: aquel que toma su medicamento, pero no cambia su dieta, le está haciendo perder el tiempo a su doctor. Y mucha gente dice: ¿qué es bueno para el dolor de cabeza, para la pestaña, para la patita, para el ojito? ¿Qué es bueno? Tal cosa, pero si sigues comiendo como hasta ahora, igual va a estar mal. O sea, no se trata de que consumas algo específico. Estás usando el mismo principio que usa la medicina tradicional. ¿Te duele tu estómago? Toma tal pastilla. Pues no dicen cómo curarte. Por eso uno vive esclavizado a sus pastillas. Porque si no, no sería industria, pues. No sería negocio. Entonces, es una buena razón para prestar atención a lo que comes y cómo está tu salud. Les recomiendo entren a internet y busquen estos videos, se los repito, los títulos: La comida importa, Food Matters; Tenedores contra cuchillos, Forks over Knives; Hungry for Change, hambrientos por un cambio o hambrientos por cambiar; ¿Tienes datos sobre la leche? Go the Facts on Milk. Y también, como ya recomendé en otra ocasión, les recomiendo el documental Gordo, Enfermo y Casi Muerto, Super Engórdame y Comida Sociedad Anónima. Creo que si se ven todos esos documentales, su vida tiene que cambiar sí o sí. Sí o sí tendría que cambiar. Y una vez más, hagan el cambio paulatinamente, poco a poco. Si van a consumir harina de coca, como lo hice aquí con una amiga, poco a poco, porque no van a terminar colgadas de la lámpara todo el día, porque es fuerte la harina de coca, pero es maravillosa, así, poco a poco. Todo, espirulina, poco a poco, o sea, todo lo que consuman alimenticio, que sea realmente saludable, poco a poco. Pero sí, por favor, les pido, sean conscientes de su dieta, cómo les afecta a ustedes, a nosotros mismos y al planeta entero. Es un tema serio esto de la comida, no es así nomás, ay, ¿qué tomo para mi dieta? No, es algo más serio. Así que espero les sirvan estas recomendaciones, puedan acceder a esta información y otra, mucha más abundante que hay en internet, pero la comida sí importa realmente, es importantísima a todo nivel. Así que, una vez más, espero que les haya sido útil y bueno, estaremos charlando en otra oportunidad de más temas que pueden ayudarnos. Muchas gracias. Chao.